Estamos basados en Juan 4:46 al 50. Y decimos en nuestra introducción, si ya probaste en todos lados, póngamela por favor para que todos lo leamos juntos. Si ya probaste en todos lados y estás insatisfecho, Jesús es tu esperanza y oportunidad. De eso es lo que Dios está hablando. Y permítanme leerles la palabra del Señor aquí en Juan 4:46. Dice la palabra: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Encontramos tres cosas en este pasaje maravilloso. Número uno, encontramos a nuestro Dios encarnado en la humanidad de nuestro Señor Jesús como una oportunidad y como una esperanza. Y por el otro lado encontramos un oficial del rey que dice que tenía un conflicto, un problema, que tenía su hijo enfermo. Pero si usted se da cuenta que ahí dice cuyo hijo estaba enfermo, está diciendo que cuando el evangelista hizo este maravilloso pasaje, esta vivencia de este hombre con Dios a través de Jesús, ya había pasado. Estaba testificando que aquel caballero había estado con esa situación de su hijo. Este hombre se considera que era un judío al servicio del rey Agripa. Y por su situación judía, tenía algunas relaciones con descendientes de su mismo origen. Y estas personas, por alguna razón, sabían de que el Señor Jesús había hecho milagros. Y póngale cuidado bien, que dice la palabra de Dios que él había regresado. ¿A dónde, hermanos? A Caná de Galilea, donde había hecho un milagro, el primer milagro. Pero estos caballeros o fueron testigos oculares o testigos de haber escuchado el caso que le llegó a aquel hombre afligido de que su hijo estaba enfermo. Se destaca aquí los dos protagonistas. Por un lado sabemos nosotros que Jesús es Dios encarnado, pero por el otro lado encontramos a un hombre oficial que estaba acostumbrado a dar órdenes. Pero en esta ocasión lo encontramos con una situación que estaba pasando. Y usted sabe que en la vida, tarde o temprano, a cada uno de nosotros, mientras estemos en el mundo, nos van a llegar situaciones difíciles, situaciones complicadas. Porque el mismo Señor dijo que en el mundo estamos. Pero qué oportunidad que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando ya de esperanza. Aquel hombre estaba enfrentando un momento crítico. Y la crisis era tan aguda que él había considerado como padre que no tenía los recursos para resolver aquel problema. Es decir, que las esperanzas para la humanidad que le ayudaran con su hijo era cero. Era cero, totalmente agotada. Pero gracias, eso es tan importante, tener relaciones con personas que a veces le llevan la buena noticia a uno a dónde acudir. Y principalmente cuando te dicen, acude, busca a Dios. Por eso, a los que me están escuchando por ahí internet, si no han recibido al Señor, Cristo es la esperanza y es la oportunidad. Amén. Este hombre, ahora conocido como un amoroso padre afligido, nació dentro de su corazón una esperanza. Y oiga,
no sabía ni conocía al Señor, ni era su discípulo. Pero a veces, ¿qué no se hace para buscar que sane, especialmente a aquellas personas que nosotros amamos? Y esa esperanza se hace más profunda cuando uno depende de la relación que se tenga con Dios. En los sermones anteriores, yo les he platicado varias de las situaciones, cómo Dios me ha ayudado a ir saliendo de estas enfermedades aflictivas. Pero esas curaciones, porque en mi caso han sido curaciones, han permitido que este servidor tenga una relación mucho más profunda que anteriormente. No es que no la tuviera y que no fueran profundas, pero yo pienso que son más profundas y que me permiten decirte a ti que no esperes que la situación se te venga conflictiva para buscar de Dios. Sé sabio. La esperanza que tú tienes es en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que a Dios solo se le puede llegar por medio del camino verdadero, y ese es mi Señor. Amén. Y aquel hombre sabio había buscado el camino correcto. Alguien le dijo, allá anda. Y esa verdad hizo la diferencia. Por eso he dicho, hermanos, que Jesús es mi esperanza. Yo confío mucho, mucho en el Señor. Póngamelo ahí, por favor. Jesús es mi esperanza. ¿Y la tuya? Dígalo fuerte. Amén, amén. Y dice, ahí sí ayúdenme ustedes en el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Refiriéndose al rey, a este oficial, cuando llegó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él. Qué bonito. Pensó inmediatamente que la oportunidad la tenía en Galilea. Pensó que siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, él podía obtener la sanidad de su hijo. Y oigan, mis hermanos, para llegar a ese lugar tenía que ascender aproximadamente de 20 a 25 millas. Esa es la distancia aproximada entre de Capernaum y Galilea. Y es más, tenía que a pie limpio caminar y atravesar aquellas montañas, porque en primer lugar no habían caminos. Buscando la oportunidad, aprovechando la oportunidad que nuestro Señor estaba ahí. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó, le rogó. Y la palabra rogar significa que hay humildad, hay sencillez, hay súplica. Y eso significa que él le suplicó más de una sola vez. Así que aprendemos mucho. Que no muchas veces con la primera. El Señor no es que no nos escuche, pero Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Que lo busquemos, que estemos dispuestos. Y le decía, desciende para que sanara a su hijo. Miren, hermanos, es que estar en la montaña allá arriba y regresar 25 millas, a pesar que recuerde que Jesús Dios estaba hecho carne, y para llevar esa esperanza y ese mensaje allá abajo habían que caminar ¿cuánto? 25 millas. Así como son ustedes que usan al Señor hasta de más lejos. Y esos que tienen carro y se vienen a pie. Pero bueno,
Qué hermosa enseñanza que nos da. ¿Verdad, mamá? Pero principalmente papá. Aquí está hablando del papá afligido. Buscando. Y eso es realmente para que los hijos, este es un mensaje para los hijos, para que vean también que los padres o las madres se quitan el corazón por ellos. Se caminó aquel papá más de 25 millas buscando que al llegar allá su hijo iba a estar bien. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué amor de padre? ¿Y qué mensaje tan lindo nos da? Porque yo supongo que cuando aquel hijo haberse levantado, supongo que siempre haber buscado al Señor, suposiciones. Pero yo recuerdo que el sermón anterior yo les hablaba de ustedes de una enfermedad que yo vi en la televisión, que hasta yo tuve el lujo de dármela. Pasando unos días ahí, fíjese qué interesante, pasando unos días ahí, aparezco con una hematuria. Es que ¿qué no ha pasado por este cuerpo, hermanos? ¿Cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no voy a estar aquí diciéndoles a ustedes que Dios es grande, que lo busquen, que tengan esperanza, si yo lo estoy viviendo? Y estoy en tratamiento todavía. Y yo sé que por fe que Dios me va a sacar de todo esto. Voy con la doctora y le digo lo que me está pasando. Y qué interesante, los laboratorios ahí decían que yo no tenía nada. Y yo viéndolo, yo le dije, hágame una cita con un doctor. Ahí me urge con el especialista. Y sabe, me falló la doctora. Luego yo hice la llamada al especialista y fui al especialista. Y gracias a Dios, hermano, déjame decirte algo. Deposita tu esperanza en el Señor, porque Él te da la tranquilidad. Y yo fui tan tranquilo que sabía y sé que Dios tiene el control de la vida si tú se la das a Él. Él sabe cómo te lleva. No tengas miedo. Dile a Dios que te dé la paz. Y yo les sé decir que Dios te da esa paz. Y me fui tranquilo. ¿Y sabe a qué me pusieron? Al otro médico que me había fallado. Porque en esta situación que yo he estado pasando, han habido como 4 médicos que han fallado. Pero ¿sabe quién no me ha fallado? Es Dios. Y Él se merece su aplauso. Porque Él es el que no te falla. No te falla, solo Dios es grande. Y yo te puedo decir, mi hermana o mi hermano, si tú no tienes ninguna esperanza en nada por cualquier situación que estés pasando, déjame decirte que Jesús es tu esperanza. Y si ya la tienes, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay que seguir cultivando día tras día, cada día que pasa, esa esperanza. Porque Dios no te falla. Y a través de buscar esa esperanza y esa esperanza, vas oyendo la palabra de Dios y van haciendo tu fe. Y esa hace la diferencia de hoy en día y en todos los tiempos. Porque entre una comunidad de creyentes con los otros es la fe. Todo el mundo puede levantar la mano, pero no todo el mundo puede decir yo tengo fe a Dios. Amén. Porque aquí sí pueden levantar. Yo estoy seguro que ustedes sí pueden levantar la mano, porque yo sé que ustedes sí tienen fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí están las manos levantadas. Y aquí subieron como 3. Amén. Por eso seguimos diciendo que Jesús es ¿qué? Mi esperanza. Vamos a leer ahora Juan 4, 48 y 49. Amén. Todos juntos. Entonces Jesús le dijo:
Si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. ¿Y qué más dijo? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Si ustedes ven las respuestas de mi Jesús, estaba un poco fuerte, ¿o no? Si no hubiera señales, le dijo. Había una inquietud en el corazón de mi Señor. Y es cierto, si ese hombre no hubiera sabido que Jesús hacía milagros, tal vez nunca lo hubiera buscado. Pero eso lo hacía el Señor porque en ese tiempo lo seguían muchas personas y por lo que lo miraban, por eso creían. Pero si ustedes ven la realidad del comentario, el oficial del rey no dijo nada. ¿Qué fue lo que hizo? Ayúdenme. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y qué más? Le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Wow. Él oyó lo que el Señor le dijo y se dio cuenta exactamente lo que le estaba diciendo. Pero la aflicción, el amor, hizo como que no lo hubiera visto. Y le dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y es allí donde entra la conexión entre Dios y tú, cuando tú te humillas. Ya le había pedido. Y no es que Dios no le había escuchado a través de Jesús, pero había algo que decir. Cristo quería que aquel hombre se convirtiera. Y muchas veces, las conversiones vienen por las experiencias que nosotros tenemos. Y a veces tienen que ser fuertes. Pero Dios por eso pone estas vivencias, o sea, estos mensajes, para que ustedes busquen el Señor sin sufrimiento, sino con alegría, con gozo, que Dios no le va a fallar a usted. Te fallarán un montón de médicos y te pueden fallar, pero no el Señor. Yo recuerdo que fui a esa visita médica, pero iba con la tranquilidad y siempre he estado tranquilo que Dios tiene el control. Y el médico, por cierto, el que me había fallado, lo que me recetó un par de pastillitas por ahí. Y eso fue todo. Tómese una diaria. Hasta 50 me hubiera tomado. Pero todo falló. Pero Dios no falla. Tomando en cuenta lo que Cristo le había dicho a aquel hombre, el Señor sintió que Dios era bueno y que Dios le estaba hablando con aquella hermosa verdad. Y Cristo sabía que en el corazón de aquel hombre había agradecimiento, porque Dios lo sabe todo, hasta los buenos pensamientos que ustedes tienen, porque malos no los tienen, no creo que los tengan. Pero Dios es bueno. Como decimos nosotros, Dios es buenísimo. Porque sabiendo cómo somos nosotros de duros, Él dio a su Hijo y murió en la cruz por usted y por mí también. ¿Y qué más amor Dios nos puede dar? Y yo les sé decir que esperar en Jesús también da satisfacción. Amén. Vamos a leer ahí el 50. Jesús le dijo, todos juntos: ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué dice? Vamos a repetirlo de nuevo todos juntos. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo? Se fue. Si usted se da cuenta, él le estaba diciendo a Jesús que descendiera y que fuera delante del Hijo. Él pensaba
que la presencia de Jesús frente al Hijo era necesaria. Y hay una gran enseñanza para nosotros. Porque la presencia de Jesús, aunque no lo veamos, hace poco cantábamos que su presencia está llenando este lugar. ¿Lo cree usted? Amén. Y no es necesaria la presencia de mi Señor para que hagan las cosas de acuerdo a su voluntad, como cantábamos, a beneficio de cada uno de nosotros. Permíteme decirle, meditando un poquito y reflexionando un poco en esta situación, es que la humanidad, o sea, nosotros, con el respeto de ustedes, pero somos pragmáticos. Nosotros muchas veces necesitamos ver la evidencia para responder, sí es cierto, así es. O tocar la evidencia o olerla. Si usted ve el olor, ven una comida, así somos muy pragmáticos. Sabemos la comida y que huele bien. ¿Y se conforman ustedes para decir que esa comida está sabrosa solo con el olor? ¿Se conforman? ¿Qué quieren hacer? Probarla, comérsela. Y son tan prácticos que se la comen toda y terminan toda y hasta después dicen si estaba buena o estaba mala. No servía la comida, pero ya se la comieron toda. Así es la vida, así somos nosotros, pero Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Tenemos que tener confianza en el Señor. Que Dios te dice, esto es así, y así va a ser. Y ven lo que hizo este hombre, dice la palabra. El hombre creyó la palabra ¿de quién? De Jesús. Y yo me imagino que el hombre cuando iba de regreso, yo le aseguro que llegó más rápido, que no solo porque iba para abajo, sino porque iba feliz. Recuerde que eran 25 millas de regreso, era la misma distancia, pero ¿sabe por qué pienso que regresó más rápido? Porque iba contento, iba agradecido, pensando, mi hijo, ¿qué? Vive. Mi hijo vive. No necesitó que Cristo estuviera allá. Aquel hombre creyó en la palabra del Señor, independientemente que hubieran señales visibles, se fue satisfecho. En mi caso personal, yo creo firmemente que mi vida sin Cristo fuera imposible vivirla. Hará 5 años que estuviera de luto ella. Bueno, que anda de luto, pero estoy vivo para la honra de mi Señor. Amén. Así que yo te digo, mi hermano y mi hermana, si tú no has aceptado al Señor, Jesús es tu esperanza. Jesús está ahí. Ábrele tu corazón al Señor, que ese es el principio de una vida exitosa. El éxito no se mide por las cosas que se tienen, ni la felicidad por las cosas que se tienen. La felicidad y el éxito es tener a nuestro Señor en nuestro corazón y sentir el gozo. Recuerde que el gozo de Dios en la vida tuya es la fuerza de tu cuerpo. Amén. Vamos a concluir. Y decimos, todos juntos leyendo, dile a tu conciencia cuando te sientas afligido, busca a Dios en oración en el nombre de Jesús. Él es tu esperanza de vida en nuestras angustias. Sin Él es imposible. Padre Celestial, esta mañana te alabamos y te glorificamos, porque tú eres grande y poderoso Dios. Gracias por el mensaje que tú nos das, Señor. Un mensaje que me llena, me satisface. Y cuando salga de este lugar, a pesar, Dios, que haya dolor o haya todo, pero voy a sentirme
feliz contigo y soy feliz. Mis hermanos son felices. Hoy te hemos venido a adorar en espíritu y en verdad. Y cualquier aflicción que mi hermana o mi hermano tenga esta mañana, por favor, Señor, haz una realidad. Que todo salga bien en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. A nuestro hermano Ademir García, que pase, por favor. Ademir, puedes pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy en día para los jóvenes es una hazaña graduarse, hermano. Muchos no lo pueden lograr.